Gracias por todas tus bondades, gracias por esta palabra que nos traes el día de hoy. Espíritu Santo, llévanos a toda verdad, Señor. La palabra del día de hoy está a cargo de Vicky. Ok. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Gracias, Usel, por abrirnos las puertas de tu casa. Y pido a Dios que la palabra que hoy Él ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes sea una palabra que no solo venga a ser bonita o a sonar bien, sino que sea también una que redarguya, ¿verdad? Sino que lleve a nuestro corazón lo que Él tiene para nosotros el día de hoy. Voy a comenzar diciéndoles el tema. Era una pregunta, pero yo creo que ya estando aquí el Señor me cambió la idea y es, Jesús, todo se trata de ti. Y ese es el tema que tenía para hoy. A mí me pidieron que hablara sobre la Navidad, ¿verdad? Pero realmente el tema es ese. Jesús, todo se trata de ti. Entonces, la pregunta inicial que yo me hacía cuando hablábamos sobre la Navidad es, ¿por qué la celebramos? ¿Por qué lo hacemos? Como seres humanos tenemos tradiciones, tenemos costumbres que hemos vivido, que hemos llevado, y mientras yo les voy a ir como contando un poquito de repente cómo celebramos o cómo hacemos esta tradición o este evento en mi casa, me gustaría que ustedes también como repasen en su memoria, ¿verdad? Cómo es que esta tradición o esta celebración se ha llevado en sus hogares. Porque aunque vivimos en una sociedad común, en un lugar, no todos celebramos la Navidad o no hacemos este festejo de la misma forma, ¿verdad? Todos tenemos diferentes formas. Entonces, yo estaba tratando un poquito de recordar cómo la celebrábamos en casa desde que éramos pequeños, ¿verdad? Y una de las características importantes en nuestra casa era que como somos bastantes, en nuestro hogar pues somos muchos niños, mucha gente en la casa, entonces nos reuníamos todo el tiempo en la casa de mi abuelita paterna. En la casa pues hacíamos todo, nos reuníamos todos. Hablo de muchos, pero en realidad éramos mis 4 hermanos, mis tíos, mis papás, ¿verdad? Que eran los que siempre estábamos ahí. Y mi abuelita siempre ha tenido inquilinos en su espacio y entonces los inquilinos se salían, sumábamos. Yo recuerdo esta fiesta desde esa perspectiva, ¿verdad? Mucha gente en la casa porque se hacían tamales, gente entrando y saliendo desde días anteriores porque se hacía tamales para vender y tamales para compartir en casa. Y de hecho hay una tía que le pedía a mi abuelita una cantidad de tamales exorbitante que no sé cómo le hacían para sacarla, pero recuerdo números a lo lejos que son como entre 300 y 500 tamales al año, ¿verdad? Entonces, eso entre algunas y tantas navidades, ¿verdad? También recuerdo que en algunos años y como costumbre se partía bueno, de hecho se llevaba a bien vivir después de a un cochito y entonces había un cochito para el tiempo que se destazaba y se partía. Eso entre algunas celebraciones, otras cosas pues era que ya todo mundo, el estreno, no había, digamos que en mi casa pues no era de como, ay, vamos a ir a comprar, mi abuelita siempre cosió, esa era su costumbre, entonces ella siempre cosía ropa para nosotros y teníamos esa tradición de que el 24 y el 31 pues se estrena la ropita que ella preparaba y que ella nos hacía, hasta que ya empezamos a crecer y por supuesto la edad de ella también ya no dio para tanto, entonces ya pasamos bueno, busco el cómo poder buscar y hacer las cosas. Entonces, ya el puro 24 en la noche, pues todos nos reuníamos en casa, recuerdo que nos sentábamos a ver algunas películas, a jugar, esa era nuestra vida, ¿verdad? A cierta hora nos reuníamos todos, según la costumbre que traíamos, pues se sentaba uno a la oración de la noche, y a las 12 en punto, que es la hora que pues todo el mundo celebra, ¿verdad? Sonaban las campanas de la fiesta y pues bueno, después pasaban las 12, se oían los cohetes y bueno, cada quien para su espacio, a dormir, a comer, si era de comer y ahí se acababa. Y al día siguiente pues salíamos en lo que hacíamos en su momento pues era asistir hacia la actividad que nos correspondía, ¿verdad? Que en este caso pues era una misa.
estoy haciendo todo esta memoria de todo lo que hacemos porque es importante que nosotros recordemos que todo lo que hacemos tiene un significado, que todo lo que nosotros hacemos lo hacemos por una razón. Con el paso del tiempo, la mesa se fue vaciando, la mesa empezó a ser diferente, se empezó a añadir gente que nosotros en la vida habíamos visto apareció, entre tíos, entre gente que se casó, gente que llegó a acompañarnos, así gente que se fue despidiendo, ¿verdad? Porque pues durante los años la apartando. Entonces, todos esos pequeños detalles tienen un significado, ¿verdad? Y de ahí nacía la pregunta que yo me hacía el día de que me pusieron, ¿verdad? No, que empecé a preguntarme, ¿por qué yo ahora celebro la Navidad? Porque ahora yo ya soy una adulta, yo ya en algún momento tengo mis propias formas de vivir, mis propias formas de ver las cosas, y así nos pasa a todos, ¿verdad? Si hay casamiento, pues la familia no se desintegra, sino se separa, se van a formar sus propias costumbres, sus propias tradiciones, y entonces nace esta pregunta, ¿por qué celebramos Navidad? Y esa es como la pregunta para, si yo tuviera aquí por ejemplo, voy a mencionar a André porque es el que está, cuando me pregunte por qué celebramos Navidad, yo quisiera tener una respuesta concreta de dársela, ¿verdad? Entonces me puse a investigar un poquito y dice que Navidad, la palabra Navidad viene de una palabra en latín que se llama nativitas, que quiere decir nacimiento. Y pues básicamente es la celebración del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene la parte, todo se trata de ti, de ti Jesús, ¿verdad? Es importante que sepamos cosas como, por ejemplo, que Jesús no nació un 25 de diciembre, ¿verdad? Pues va a parecer como chistoso o irónico, pero realmente yo pensé, de hecho, yo sabía o tenía conocimiento de que Jesús había nacido un 25 de diciembre hasta los 20 tantos, o sea, yo ahorita ando por los 30 y estamos entre los 20 y tantos y yo sabía que yo en mi cabeza Jesús había nacido un 25 de diciembre. Entonces, no, primero tenemos que saber que Jesús no nació un 25 de diciembre, ¿verdad? Eso es una fecha simbólica en la que pues se celebra o se festeja, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta que la verdad la celebración del nacimiento de Jesús en esa fecha en particular surge por suplir o cambiar o resignificar, que es otra palabra que vamos a ver más adelante, una celebración pagana, ¿verdad? Que se hacía en ese tiempo, hace muchos años, por la cultura romana. Pues no podemos olvidar que la cultura romana fue una de las principales, de uno de los principales gobiernos, ¿verdad? Que estuvo en la época de Jesús, y pues en ese momento el pueblo o la gente que estaba o se regía bajo esa línea, pues se regía sobre esas tradiciones. Entonces, más adelante, con el proceso de Jesús y el conocimiento de él, esto se fue transformando, ¿verdad? Y entonces llegamos al momento en el que se llegó a la necesidad de tener que cambiar eso, ¿verdad? Entonces, se cambió y se suple esta fiesta pagana por la fiesta de Jesús, ¿verdad? Hay culturas donde no se celebra el nacimiento de Jesús como tal, pero es bien interesante porque, por ejemplo, la tradición judía en estas fechas también, como del 25 de diciembre más o menos al 6 de enero, celebran lo que se conoce como el Hanukkah, que es bien interesante porque es la fiesta de la luz. Entonces, aunque ellos no lo dicen como tal, celebran la luz. Entonces, para nosotros, ¿quién es la luz? Es Jesús, ¿verdad? Y eso nos va a ir recordando un poquito a las prédicas que hemos oído ya últimamente, ¿verdad? De Jesús siendo luz. Más adelante vamos a escuchar de Jesús siendo amor, ¿verdad? Siendo el que dio su vida por nosotros. Entonces, se resignifica esta fecha y ya se maneja, ¿verdad? La idea de que Jesús nace un 25 de diciembre y se celebra pues constantemente esto, ¿verdad? Entonces, vamos a la siguiente parte y hay algo que les venía diciendo desde el principio y es que todos los seres humanos, nosotros buscamos hacer algo siempre y siempre que lo hacemos tiene un significado. Nosotros, por ejemplo, acá en la iglesia, si yo levanto las manos, tiene un significado. Si yo me pongo de rodillas, tiene un significado. La palabra que yo transmito tiene un significado. O sea, todo lo que nosotros manejamos
alrededor tiene un significado, ¿verdad? Y esto no es algo solamente de nosotros como cristianos, sino que en general, ¿verdad? El ser humano es así, le gusta darle un significado a las cosas. Y ahí es donde Dios tiene su parte particular o su parte especial, ¿verdad? Donde Jesús viene a hacerse presente. Porque yo voy a significar o le voy a dar importancia a las cosas o le voy a dar el significado a las cosas de acuerdo a lo que está en mi corazón. Entonces, si el que está en mi corazón es Jesús, yo voy a significar las cosas de acuerdo a esa línea, ¿verdad? A Jesús en mi corazón. A los seres humanos nos gusta también hacer esta resignificación de cosas. Y es bien interesante porque últimamente esa palabra, al menos yo la he escuchado muy seguido, el resignificar. Bueno, aquí este lugar yo lo visitaba muy seguido, pero la verdad es que la última vez que vine me trataron muy mal y yo ya no quiero venir a hacer lo que venía a hacer. Por ejemplo, si era que me juntaba con una amiga o esa amiga ya no está o una persona importante para mí, entonces yo ese lugar lo tenía como muy importante, pero cuando yo voy a ese lugar y como esa persona ya no va conmigo, ese lugar como tal adquiere un valor o una importancia, ¿verdad? Si esa persona ya no va conmigo, es distinto y a veces genera sentimientos como de dolor, de tristeza, en algunos casos hasta enojo, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que el ser humano ha buscado darle un nuevo significado, que eso quiere decir la palabra resignificar, darle un nuevo significado a cada una de esas cosas, a las personas, a los lugares, a las situaciones. Y ustedes me dirán, ¿pero qué tiene que ver eso con la Navidad? Pues ese es el punto, ¿verdad? Que nosotros busquemos resignificar la celebración de la Navidad, la celebración del nacimiento de Jesús, porque al final todo se trata de Jesús. Entonces, como retomando un poquito el significado es, resignificar quiere decir dar un nuevo significado o cambiar el sentido interpretativo de acciones o contextos o experiencias. Entonces, eso es como muy importante porque fíjense que descubrí que a Dios le gusta resignificar cosas. Desde el hecho de desde que creó, imagínense que Él hizo una creación perfecta. Él creó todo lo que nosotros vemos, todo nuestro entorno, todo el universo viene de Él, ¿verdad? Él lo creó para nosotros. Viene, crea al hombre, lo pone en este lugar especial que Él hizo para nosotros. El hombre lo transforma a través de la desobediencia, pero el Señor, en lugar de dejar que esto pase, le da un nuevo significado y le cambia y le transforma esa línea, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta con el paso del tiempo de que el Señor le encanta esto, a Dios le gusta esto, darle nuevos resignificados a las cosas, ¿verdad? Y sobre todo cuando se trata específicamente de personas. Yo reuní aquí algunos ejemplos sobre cómo a Dios le gusta resignificar las cosas, ¿verdad? O a las personas, porque a través de la Biblia podemos ver personas que fueron transformadas o cambiadas de su naturaleza original a su naturaleza, la que ahora el Señor les quiso dar, ¿verdad? Vimos en el estudio de los jueves, cuando hablábamos, por ejemplo, de estos personajes con los que Jesús se fue encontrando, ¿verdad? Cada uno venía de una vida, se encuentra con Jesús, esta transforma su vida, es decir, le da un nuevo significado y entonces pues comienza a vivir de otra manera, ¿verdad? Pero algunos de los ejemplos que yo reuní, porque a mí me llamó muchísimo la atención, la verdad es que reuní 5 y fueron a 5 personas él le cambió el nombre en la Biblia, ¿verdad? Entonces, el primero de ellos, les voy a platicar así rapidito de cada uno y les voy a dar el versículo para que cuando estén en casa lo puedan leer más despacio, ¿verdad? El número 1 es Abraham. El primero se llamaba Abram y luego pues fue llamado Abraham, que si no estoy mal, quiere decir padre de multitudes. Eso está en Génesis 17:5. Si voy muy rápido me dice. Entonces, el primero es Abram y después fue cambiado por Abraham, a padre de multitudes en Génesis 17:5.
La segunda persona, y esto es sumamente interesante porque cuando uno lee sobre Sara, por ejemplo, que es la siguiente, ella se llamaba Sarai y luego es llamada Sara. Y es súper interesante saber de ella porque ella, siendo la esposa de Abraham, una mujer incrédula, la verdad, eso es parte de algo bien interesante, una mujer incrédula, y el Señor casi que le cambia el nombre para poder que ella cambiara su mentalidad y pudiera entender lo que venía sobre ella, ¿verdad? Que fue algo bastante grande, porque de ahí ya viene toda la descendencia y todo lo que conocemos de Jesús, ¿verdad? Entonces, tenemos a Sarai y cambió el nombre por Sara, es Génesis 17, 15. Esto está en Génesis 17, 15. La tercera persona que podemos mencionar es Jacob, quien cambia a su nombre de Israel. El hombre que desde el principio fue llamado mentiroso, el hombre que fue llamado tramposo. Para mí la historia de Jacob es un poquito interesante, creo que más adelante les cuento un poquito de por qué en cuestión de gracia me trae algo chistoso, pero es parte de, porque quiere decir que sí podemos cambiar estas cosas, ¿verdad? Es Jacob y cambió al nombre de Israel. Esto está en Génesis 32, 28. Así rápidamente tenía una familiar que cada vez que me miraba me decía tramposa. Yo nunca entendía por qué me decía tramposa. Y entre las anécdotas resulta que esto surge porque en una misa ella me da dinero para la ofrenda. En ese momento tendría como tal vez 1 año o 2 años. Tendría como, me ha dado una ficha así pequeña de 10 o 25 centavos, pero dice que yo en lugar de ir a dejarla al con el que le estaba recogiendo, agarré y lo metí a la bolsa. Entonces, es una anécdota chistosa, pero realmente es bien marcante porque toda la vida, desde que me miraba, ella, ahí viene la tramposa, y lo hacían en forma de chiste, pero es una declaración sobre la vida de uno que uno tiene que empezar a aprender a darle un nuevo significado. Entonces, Jacob fue llamado tramposo, fue llamado mentiroso, fue llamado de diferentes formas, y el Señor transforma su nombre a Israel, ¿verdad? Esto es importante. El siguiente ejemplo es Simón, que después fue llamado a Cefas o Pedro. Eso está en Juan 1:42. Y el último, que es de los 5. Perdón, Juan 1:42. Y el siguiente, el número 5, sería Saulo, que después fue llamado Pablo, ¿verdad? Que transformó su nombre. Un perseguidor de cristianos, asesino, etcétera, etcétera. Podemos mencionar un montón de características muy particulares negativas de Saulo, ¿verdad? Sin embargo, cuando se encuentra con el Señor, transforma y resignifica su nombre, se da un nuevo nombre y este es Pablo. Eso está en Hechos 13:9. Algo un poco interesante de acá es que en todos los anteriores, Dios es el que directamente le dice a ellos, de ahora en adelante te serás llamado fulano de tal, ¿verdad? En cambio, a Saulo no se lo dijo así, sino que fue el propio Saulo el que le dio un nuevo significado a su nombre. Después dice el llamado también Pablo, ¿verdad? O Paulo, creo que es el término que dice ahí. Entonces, eso es importante. Entonces, es importante que recordemos que para Dios, resignificar las cosas es, yo me atrevería a decir que es hasta emocionante para él cambiar la historia, ¿verdad? Cambiar propósitos, cambiar y transformar. Solo es importante tener mucho cuidado porque nosotros podemos hacerlo. Nosotros podemos resignificar nuestras propias cosas, nuestra propia historia, nuestra propia vida, como lo hizo Saulo con su nombre. Solo debemos tener cuidado porque también si dentro de nuestra propia resignificación nos olvidamos de que el centro de nuestra vida es Jesús, podemos desviar este nuevo significado, ¿verdad? Entonces, quisiera que leyéramos, por favor, Oseas 4:6. Tal vez Roberto, que ya lo vi que ahí tiene el micrófono en la mano.
6. Capítulo 4, versículo 6. Oseas 4:6. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Ok, gracias. Entonces yo no puedo venir y decir que voy a cambiar algo, pero si desvío mi conocimiento, ¿verdad? Lo más importante es que yo tengo que aprender qué es Dios para mí dentro de lo que el Señor me enseña. También hay otro que dice que el hombre no se debe de fiar de su propio entendimiento, ¿verdad? Sino que se tiene que fiar del entendimiento de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces tenemos que tratar de ser cuidadosos también en esta parte, porque yo no puedo venir a significar, a cambiarle el sentido a algo. Y eso me parecía bien interesante porque, por ejemplo, ahorita, bueno, volviendo al tema un poquito de la Navidad, ¿verdad? Sí, es que celebrar a Jesús es hacer fiesta, es andar, pues dejémoslo del baile en baile y dejémoslo de tomar en tomar. Hay gente que de verdad se excede y es a causa de eso que tenemos mucha destrucción al final de todo, ¿verdad? Porque gente que demasiado ebria sale y maneja, gente que deja a su familia y va a dejar de gastar, se va a gastar el dinero que recibe porque pues también en la realidad nuestra sociedad se ha amoldado a eso, ¿verdad? Y entonces recibimos dinero ahorita a fin de año y lo que hacemos en lugar de guardarlo es ir y despilfarrarlo. O sea, se vuelve una cuestión de ser cuidadosos con cada detalle que hacemos para poder darle un nuevo significado a cada cosa, ¿verdad? Entonces, es importante que conozcamos del Señor, que leamos de su palabra, qué le agrada, qué no le agrada, cómo le gusta a él que celebremos, cómo le gustaría a él que celebremos estas cosas, ¿verdad? O cómo le gustaría a él que hagamos este tipo de celebración. Vamos entonces a la siguiente. Y de nuevo esto me lleva aquí entonces, ¿pero por qué celebramos la Navidad? Bueno, si yo le tengo que dar un nuevo significado a las cosas, ¿cómo se las voy a dar? ¿Por qué voy a celebrar la Navidad? Entonces, en particular, todos deberíamos de tener una razón por qué celebrarlo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos a una persona que apreciamos mucho, pues siempre buscamos andarlos llevando para arriba y para abajo, porque pues esta persona ha hecho cosas bonitas por nosotros, ¿verdad? Yo, por ejemplo, pensamos en lo alrededor de nuestra familia, ¿verdad? Mi mamá, por ejemplo, es una que a ella nunca se le olvidan los cumpleaños o las fechas de los cumpleaños. Y a mí me encanta, y mamá, ¿de quién es el cumpleaños hoy, verdad? Porque pues por ahí andamos con eso, porque todos andamos pensando en la persona, pero porque hizo algo por nosotros. A mí se me va a olvidar por completo, por ejemplo, el cumpleaños les voy a decir a alguien así como muy lejano, de un presidente de Estados Unidos, porque en realidad yo no tengo ninguna relación con él, ¿me entienden? Regularmente nosotros nos acordamos de las personas y de sus festividades porque esta persona ha tenido una relación conmigo y me ha brindado y yo he recibido y yo le he brindado y esta persona ha recibido algo que ha dado por mí, que ha hecho por mí. Y en Jesús o con Jesús, todos en particular, tenemos una razón del por qué nosotros tenemos esta relación con Él, ¿verdad? Voy a hablar de cosas en generales porque muchos hemos recibido sanidad, en algunos casos hemos recibido milagros financieros, hemos recibido libertad, que creo que esta es la más importante, pero todos en particular ha sido algo importante, o sea, porque el Señor se acercó y nosotros nos acercamos a Él por una razón en particular. No sé si me doy a entender. Entonces, para empezar, esa es la primera razón que usaría para decir voy a celebrar a Jesús. Porque en mi caso, por ejemplo, yo ya conocía de Jesús, les estoy contando todas las cosas que hacíamos, ¿verdad? Pero cuando yo vine a descubrir esta conexión con Jesús o este encuentro con Jesús, fue porque Él me dio la libertad a algo que me estaba acongojando, que no me estaba dejando vivir. Y entonces ahora yo, hoy por hoy, digo, bueno, Señor Jesús, gracias por darme esa libertad. Y yo no solo le doy gracias, sino que yo peleo por mantener esa libertad, porque es algo que yo lo recibí de Él y que no pienso perderlo, ¿verdad?
Entonces, así con cada uno, puede ser que a alguien le haya dado la sanidad, a alguien le ha dado provisión, porque en algún momento llegó provisión, ¿verdad? Hemos escuchado testimonios de cómo el Señor ha levantado gente de las camas, gente de la ruina, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en particular, todos tenemos una razón por la que nos relacionamos y estamos con Jesús. Y que, dicho sea de paso, si en algún momento usted piensa que no ha tenido un encuentro personal con Jesús y que todavía, que no se da, que no, recapitula un poquito su vida atrás y se va a dar cuenta que Jesús ha estado ahí presente. Que tal vez es uno el que no le ha abierto las puertas al Señor, ¿verdad? A veces eso es lo que pasa, que uno es el que lo deja pasar y lo ignora. Entonces, no es que no haya habido un encuentro, sino regrese y diga, en esa oportunidad, él me estaba hablando y yo no lo escuché, o él hizo esto por mí y yo no lo vi, ¿verdad? Entonces, es importante que regresemos a eso. Y si definitivamente recapitulando se da cuenta y dice, no, yo no he tenido ningún encuentro con el Señor, de verdad, búsquelo y encuéntrelo, porque es el mejor regalo que podemos recibir, ¿verdad? Pero hay una razón universal o un motivo importante que todos deberíamos de celebrar y todos deberíamos de tener en común. Y eso nos lo recordó Roberto hace algunas semanas en la prédica, pero hoy lo vamos a volver a retomar. Entonces tal vez le voy a pedir favor a Susi. Es Juan 3:16 y vamos a leer hasta el 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Gracias. Juan 3:16 al 17. Si nos damos cuenta, el Señor viene resignificando nuestra vida desde mucho tiempo atrás. Cuando conocemos a Jesús y tenemos este encuentro personal con Él, la transformación es todavía, no voy a decir que completa, porque nosotros vamos perfeccionándonos conforme vamos en el camino, pero hay una transformación mayor o más grande. Y a nivel general el Señor, o sea, a nivel humanidad, a nivel, llamémoslo a todo el mundo, ¿verdad? Dios dio a su único hijo para darme la libertad que yo necesitaba, para darle un nuevo significado a mi vida, y depende de mí si yo lo acepto o no lo acepto, ¿verdad? Pero esta debería de ser la razón por la que yo debo de celebrar y de festejar el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Porque todo se trata de Jesús, ¿verdad? Todo se trata del sacrificio que hizo, de el hacerse hombre y venir a padecer y a vivir las cosas que padeció. También hay que incluirlo, porque uno no puede dejar a Jesús en la cruz, ¿verdad? Sino que tiene que también tomar en cuenta que Él murió y resucitó y que fue levantado de entre los muertos y que ahora habita a la diestra del Altísimo, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos tomar a Jesús solamente en una parte de su vida, porque tenemos que entender que Él es un ser completo. Él está desde el principio hasta el final. Entonces es importante que a nivel general esta sea la principal razón por la cual nosotros celebremos el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Pero no lo dejemos como el niño que nació en un pesebre y qué bonito, y ahí se quedó, ¿verdad? Y de aquí a 3 meses lo volvemos a padecer a una cruz y un mes después lo volvemos a que se fue para arriba y allá está. O sea, no, tenemos que pensar en que ya el Señor padeció, vivió y estuvo en todas estas, pero yo tengo que ser agradecido por eso que Él ya hizo por mí, ¿verdad? Y no volverlo a poner en la cruz o incluso volverlo a poner en el pesebre, porque incluso eso también implica que yo vuelvo a revivir mis propias heridas o mis propios daños, mis propias cosas. Entonces, ya el Señor hizo lo que tenía que hacer por mí. Y mi paso es mi paso es hacer que eso se mantenga. Y por eso les decía, ¿verdad? Yo voy a pelear para defender lo que Él ya me dio. Yo no voy a regresar a hacerlo, porque si lo regreso a hacer es como decirle, Señor, otra vez tenés que volver a padecer por mí.
pues no debería de ser así, al contrario, yo me tengo que mantener firme para pelear por esa libertad que ella me dio. Entonces, eso para mí es como muy importante. Y si Jesús ya me dio nueva vida, yo la tengo que cuidar, la tengo que valorar. Y es importante retomar esto, ¿verdad? Recordar que somos amados en Él. Si Él no nos amara, nosotros seguiríamos en la condena y seguiríamos siendo prisioneros de lo que teníamos antes, ¿verdad? Porque cada uno en particular sabe cuál era su propia prisión. Y la cual ahora yo puedo decir personalmente, esa ya no es mi prisión. Yo ahora soy libre en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Dentro de todo esto es importante también retomar, pero que no, más que todo para entender que nosotros los seres humanos, esa es nuestra naturaleza, pero que tenemos que tomar el camino correcto, ¿verdad? Vamos a ir a Juan 3, 18, 20. Tal vez me hace favor, Larisa, así me voy a ir así. Juan 3, 18. Al 20. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Gracias. Entonces, los seres humanos hacemos eso, ¿verdad? Mejor le huimos a la luz, le huimos a Jesús, le huimos a su palabra, porque nos da miedo. Lo decía Larisa la semana pasada, si no estoy mal. Donde está la luz es muy difícil esconderla. Y donde está la luz al presente, usted puede ver aquello que a simple vista no está visto, ¿verdad? Entonces Jesús es eso, es esa luz que revela aquello que está oculto. Y a nosotros no nos gusta, los seres humanos no nos gusta que nos saquen a la luz, literal, los trapitos al sol, ¿va? No nos gusta, pero es importante porque si yo quiero de verdad tener una transformación, necesito hacerlo, ¿verdad? Y ahí hablaba también en el 18:20 que Jesús tiene esta forma particular de hacernos saber cómo a Él le gusta, ¿verdad? Que nosotros podamos celebrarlo y festejarlo. Y vamos a ir, por favor, a Juan 14:21. Tal vez mi papá me hace favor de celebrar. Juan 14:21. Juan 14:21. Uh-huh. Amén. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Gracias. Amén. Entonces, la mejor forma de celebrar a quien amamos es haciendo lo que a Él le gusta, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en celebrarle el cumpleaños o un evento especial a alguien, hacemos eso. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta comer? ¿Qué te gusta ponerte? ¿Qué te puedo llevar de regalo? Eso es lo que buscamos hacer, ¿verdad? Entonces, Jesús nos está diciendo directamente que a Él, si nosotros lo amamos, lo que tenemos que hacer es seguir sus mandamientos, seguir los lineamientos que Él ya estableció, ¿verdad? De hecho, son mandamientos que se establecieron incluso antes de su venida física, que ya estaban, que se buscaba, ¿verdad?, que se llevaran a cabo, y nosotros deberíamos de ser ejemplo de eso, ¿verdad?, de lo que Él está haciendo por nosotros, simplemente por el hecho de que Él nos amó primero y nosotros le amamos ahora a Él. Entonces, en respuesta a mi pregunta, ¿por qué celebramos la Navidad? Es porque se trata de Jesús, y Jesús lo es todo. Entonces, esa es en respuesta a mi pregunta. Y de ahí, volviendo al tema, hay algunas cosas que algunos aspectos importantes
que podemos ver en el en el proceso del nacimiento de Jesús. Y con esto voy a terminar. Son 3, 6, 7, 8 aspectos. Pues sí, son bastantes. Voy a tratar de hacerlos así cortitos, en los que desde que Jesús fue puesto en el vientre de María, ¿verdad? Nosotros vimos que el Señor estaba actuando y el Señor estaba ya llevando a cabo su propósito. Entonces, en cada momento yo leí algunas cositas que me dejaron como pensando, ¿verdad? Bueno, si esto no hubiera sucedido, creo que no sería lo mismo. Entonces, de esos aspectos pequeños yo les voy a ir hablando. El primero de ellos es dejar llenarme del Espíritu Santo, permitir llenarme del Espíritu Santo, para que Él pueda morar en mí. Dejar llenarme del Espíritu Santo para que Él pueda morar en mí. Eso, la referencia es Lucas 1, del 30 al 38. Y podemos hacer énfasis, eso es para que lo lean en casita, en el versículo 35, ¿verdad? Que es donde María escucha, porque llega el ángel y le anuncia a María que ella va a ser madre de Jesús, ¿verdad? Madre del Salvador. Pero es bien interesante porque ella le pregunta al ángel y le dice, ¿cómo va a ser esto? O sea, ¿cómo puede ser, verdad? Y el ángel le da su explicación ahí bien interesante de las cosas, pero lo que más llama la atención es que ella permite que esto se dé. Y creo que eso es lo que a veces nos falta a nosotros, ¿verdad? Dejar que sea el Espíritu Santo el que more en nosotros. Recuerden que el Espíritu Santo es un caballero y Él es el que entra o no mora en nosotros de acuerdo a lo que nosotros le permitamos, ¿verdad? Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención el ver que ella permite que el Espíritu Santo pueda morar en ella, de acuerdo a la referencia, ¿verdad? Entonces es importante aprender que nosotros debemos morar debemos permitir que el Espíritu Santo more en nosotros. También está dentro del la misma parte, está Mateo 1, en el versículo del 19 al 21. Y este es importante porque es entendimiento. El Espíritu Santo nos da entendimiento. José no entendía por qué él tenía que desposar a una mujer a la que él ni siquiera había volteado a ver, según lo que dice, ¿verdad? Y en palabras así bien al ratito. Y no, él entiende después de que reconoce que el Espíritu Santo es el que lo está guiando, él entiende qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, es importante dejar que el Espíritu Santo more en nosotros para recibir dirección, recibir entendimiento y permitir que el Padre sea el que se mueva, ¿verdad? El segundo es compartir a los demás esa llenura del Espíritu Santo. Compartir con los demás la llenura del Espíritu Santo. Eso lo podemos encontrar en Lucas 1, del 39 al 41. María embarazada le hace una visita a su prima Isabel, las dos con un milagro en el vientre, porque una por ser mayor de la edad que correspondía y la otra, o sea, en el caso de María, pues llevaba el fruto del Espíritu dentro de su vientre, ¿verdad? Y es bien interesante ver esta relación esta dinámica de saludo entre ellas, porque Isabel, viene María y la saluda, Isabel le dice, mi corazón se regocija y entra en gozo al escuchar, la voz de María, ¿verdad? Y no tanto por María, sino era por lo que ella llevaba dentro de ella. Ajá, entonces esa parte es importante porque si el Espíritu Santo habita en mí, cuando yo conozca o yo me acerque a las personas van a reconocer el Espíritu Santo en mí. Y por lo tanto me va a permitir encontrar gozo, regocijo, paz y todo lo que el Espíritu Santo me puede proveer, ¿verdad? Entonces, la siguiente parte, todo esto lo veo desde el proceso de Jesús, de cómo Jesús vino a este mundo, ¿verdad?
La siguiente parte es: cumplamos con las leyes y los lineamientos que se establecen desde nuestras autoridades. Cumplamos con las leyes y los lineamientos que se establecen desde nuestras autoridades, en este caso terrenales, ¿verdad? Porque estas nos pueden llevar a un propósito. Ayer, mientras estaba terminando, porque esto ayer lo estaba terminando de escribir, esta parte, y el Señor me decía que era importante que recordáramos eso, ¿verdad? Que a veces se nos olvida que las leyes terrenales y las autoridades terrenales están puestas justamente porque hay una razón de ser, porque el hombre no aceptó seguir los lineamientos de Jesús, de Dios en su momento. Por eso es que somos gobernados, pero tenemos que tener en cuenta que las leyes y los gobiernos están puestos por algo, ¿verdad? Entonces, solo como ejemplo de esto está en Lucas 2, del 1 al 5, y luego habría que leer el 6 también, que es donde María y José, estando María embarazada, se traslada de la tierra donde vivían hacia Belén, en Jerusalén, ¿verdad? Y ellos se mueven porque hay un edicto, decía ahí, que es como un lineamiento, ¿verdad? Donde tienen que hacer como un censo. Entonces, si ellos no hubiesen seguido esa línea o ese mandamiento que les daban, ellos no hubieran cumplido con la ley y tampoco el niño no hubiera nacido en Belén, sino que hubiera nacido fuera del territorio. Y si eso no se hubiese dado así, entonces el propósito del Señor no hubiera estado completo, ¿verdad? Entonces, es bien interesante porque hasta las leyes terrenales se mueven en propósito del Señor. Entonces, es importante que nosotros las sigamos. En estas fiestas es importante considerar eso, ¿verdad? Les decía a gente que anda corriendo, gente que quiere salir ya, gente que no se toma el tiempo para hacer ciertas cosas, o sea, cuando ya está establecido un reglamento, ¿verdad? Entonces, eso es importante. El siguiente punto es: deja que Jesús brille a través de ti en el lugar que te fue asignado. Eso lo vamos a ver en Lucas 2, del 6 al 7. Lucas 2, del 6 al 7. Lo voy a leer rapidito porque esto es importante. Y dice: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Es importante que permitamos que en donde Dios me puso, brillemos, porque insisto, si ellos no hubieran seguido los lineamientos, él hubiera nacido en otro lugar cualquiera. Y entonces todas las demás cosas que vinieron después no hubieran sido puestas, ¿verdad? En el mejor momento. Y ahora les voy a decir por qué. Entonces vamos al siguiente. Permite que tu testimonio sea luz y otros se acerquen a ti para ver la luz de Jesús brillar. Permite que tu testimonio sea luz y otros se acerquen a ti para ver la luz de Jesús brillar. Lucas 2, del 8 al 18. Cuando Jesús nace, Jesús se vuelve una luz, se vuelve la luz para el mundo. Y es bien interesante cómo esta atrae a los pastores hacia donde Él está. Y hay un ángel que les dice, porque ellos están viendo la luz, pero ellos no entienden qué está pasando. Entonces, el ángel se les aparece y les dice que vayan porque la luz que ellos están viendo es la luz de Jesús, ¿verdad? Del Mesías. Entonces, ellos se mueven hacia la luz para poder llegar y ver al niño en el pesebre. Y es bien interesante porque de todas las cosas que vemos en esta temporada de la Navidad, ellos son los únicos que llegan en ese momento. De ahí los Reyes Magos, las otras personas que le fueron a visitar y todo eso,
llevaban su tiempo. Pasaron días y supongo que meses también en lo que llegaron con Jesús, pero los pastores no, los pastores estaban alrededor del lugar donde Jesús estaba, y es bien interesante cómo Jesús mismo brilla y eso atrae a estos pastores, ¿verdad? Entonces, no dudes o no hay que dudar de que lo que el Señor ya puso en mí, cuando yo lo permita brillar, eso va a traer y va a empezar por los que están a mi alrededor, los que están más cerca de mí. Vamos con el número que me toca. 6, ¿verdad? Si ya tuviste tu encuentro con Jesús, alaba, adora, agradece y bendice el nombre de Dios. Si ya tuviste tu encuentro con Jesús, alaba, adora, agradece y bendice el nombre de Dios. Lucas 2:20. Los pastores ven la luz de Jesús, se acercan a ver al niño en el pesebre, y después de este encuentro maravilloso para ellos, porque supongo que eso va a haber sido glorioso, ¿verdad? Como lo ha sido para nosotros el recibir a Jesús en nuestras vidas. Y ellos dicen que lo primero que hacen es alabar y bendecir el nombre de Dios. Y es donde ahí escuchamos gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Eso es importante. Es que estoy pensando porque la comita, sí, estoy acordando de la comita, que es importante. Y a los hombres paz. Entonces es importante, ¿verdad? Alabar y adorar al Señor. Bueno, después de eso, eso es como que lo que pasó en el momento, ¿verdad? Esos son aspectos importantes que salieron porque Jesús desde ser concebido en el vientre de su madre nos venía ya alumbrando y haciendo señales. Y entonces luego pasamos al tiempo y como les decía, esto fue en la propia noche, pero tiempo después vemos cómo personas son atraídos, ¿verdad? Porque la luz de Jesús nunca se apagó. La luz de Jesús solo se movió del lugar, ¿verdad? Y tal vez ni del lugar, porque yo supongo que unos 8 días después, hasta que María ya estaba lista para poder movilizarse y el niño también, ellos comenzaron a hacer sus vueltas, ¿verdad? Pero es que como yo pensando en como cuando los niños nacen, ¿verdad? Uno no los mueve hasta los 40 días, una cosa así. Entonces yo me imagino que José se quedó, que era una especie de hotel o de lugar donde ellos estaban reposando, se quedó una buena temporada ahí en ese lugar. Tal vez ya arreglaron las condiciones, ¿verdad? Para que el niño pudiera habitar, pero ya no se movieron de mayor lugar. Entonces también el siguiente punto es: presentemos a Jesús nuestros mejores regalos. Presentemos a Jesús nuestros mejores regalos. Eso está en Mateo 2:11. Mateo 2:11. Tal vez si César está, si están conectados, si me hacen favor de leer Mateo 2:11. Ahorita lo buscamos, Vicky. Mateo 2:11. ¿Sí? ¿Están por ahí? Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Muchas gracias. Entonces, si nos damos cuenta, presentaron al Señor sus mejores regalos. Oro, sí, estamos hablando de los bienes materiales, ¿verdad? Ellos en su momento lo llevaron al pesebre. Nosotros no podemos olvidar que se nos ha enseñado que la ofrenda y el dinero que nosotros debemos sembrar y que podemos poner en el altar, se pone justamente en el altar donde yo estoy recibiendo del Señor, ¿verdad? Todos tenemos diferentes áreas donde vamos y recibimos del Señor, porque no nos congregamos todos en los mismos lugares, ¿verdad? Pero donde yo debo de poner mi ofrenda, mi regalo, porque sí estamos hablando de dinero, estamos hablando de materiales, yo la debo poner en el lugar donde
me proporcionan, donde me dan el aliento, donde me dan la palabra, donde yo recibo del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque eso también es un regalo, el que yo llego y decirle, Señor, todo lo que yo tengo te pertenece, esto es tuyo, aquí está, yo lo pongo para ti y te lo entrego, ¿verdad? Porque es lo mejor de lo mejor que yo tengo. Entonces, eso es importante. Y el incienso también, que significa la alabanza y adoración. Yo constantemente debemos, como personas, debemos estar alabando y adorando al Señor, porque como le decía, es una forma de reconocer que Él es quien nos ha dado la libertad que hoy tenemos. Y tercero, la mirra, que representa a Dios como hombre, y básicamente es lo que nos recuerda que nosotros aceptamos que el Señor vino y dio ese sacrificio que hizo por nosotros, ¿verdad? Entonces, la mirra es decirle al Señor, Señor, yo creo lo que tú hiciste por mí, yo acepto la libertad que tú me has dado y reconozco que tú lo hiciste por amor y por gracia, ¿verdad? Entonces, eso es la mirra para mí. Y por último, ya con esto termino, esta parte, ¿verdad? De que todo lo queremos hacer en un solo tiempo, en una sola noche. Justo estos días el Señor me hablaba de eso, ¿verdad? Y ayer que leía, dije, bueno, sí, los Reyes Magos no llegaron la misma noche que Jesús nació. Los únicos que estaban ahí cerca eran los pastores. Y yo quisiera creer que hasta fue de temprano para que les diera tiempo de llegar y que todavía fuera de noche, porque estaban demasiado cerca, porque sí, ustedes se han dado cuenta pues que la noche es corta, ¿verdad? O en ese caso podemos recordar que tal vez era la noche más larga del año cuando Él nació, pero si volvemos a que Jesús no nació el 25 de diciembre, pudo haber sido una noche corta como la que todos vivimos, ¿verdad? Y esto me ha llevado a considerar eso. Y una frase que este fin de año no voy a olvidar es: no todo lo tengo que hacer ahora. No todo tiene que ser resuelto ya. Todo va a llevar su tiempo y todo va a llevar su momento. Personalmente me atormenté mucho por algunas cosas ahorita a fin de año, pues porque es el único tiempo que tenemos de descanso en la cuestión del colegio. Yo quería todo resolverlo ya y decir, ahorita lo quiero hacer todo, ¿verdad? Pero no, todas las cosas llevan su tiempo, llevan su momento, tienen su lugar. Entonces, no afanarnos por el tiempo, porque para hacer cada cosa hay un tiempo y hay un lugar. Entonces, en este tiempo el Señor me decía, tranquila, es tiempo de descansar, no te aflijas, las cosas se van a resolver. Y es que es como bien interesante, pero eso es como tema para platicar como más despacio, pero no olvidar eso, no todo se tiene que hacer. Por lo tanto, no todo se tiene que hacer la noche de Navidad, no todo el tiempo, pues es el cierto, nos podemos reunir, nos podemos juntar, porque esa es la intención, ¿verdad? Poder compartir del Señor en esa noche, en ese tiempo, pero no todo lo tengo que hacer esa noche. Si yo esa noche no puedo brindarle a los cercanos que yo tengo, a mis cercanos, un regalo, un abrazo, ¿cómo se llama? Todo lleva su tiempo. Yo no tengo que tener todo resuelto para las 12 de la noche del 24 de diciembre, ¿verdad? Entonces, eso es importante, tomar el tiempo para cada cosa. Y esa es básicamente la parte con la que yo termino. Y solo quisiera, cuando estén en casita, ¿verdad? O tal vez la vamos a pedir aquí a Roberto que nos haga favor de ponerla más tardecito o despuesito, que escuchen y declaren con su boca una alabanza que a mí me gusta mucho, que es de Miel San Marcos y dice: yo soy feliz. Y la alabanza, soy feliz, a ver, soy feliz, ¿por qué? Porque Jesús vive en mí, y justamente eso. Entonces, Él vive en mí. Entonces, quiero cerrar con esto, ¿verdad? Pedir que el Señor nos oriente, nos guíe, que nos enseñe a resignificar de la manera correcta esta festividad. No les estoy diciendo, porque hay gente que se aísla y lo que hacen es que se cierran puertas, cierran todo. Y no, el Señor no nos está pidiendo que nos aislemos, nos está pidiendo que compartamos lo que Él ya nos dio a nosotros, ¿verdad? Entonces, tampoco les estoy diciendo, miren, no haga tal cosa, no, sino que
recuerde que el centro de su corazón es Jesús. Y con base en eso, nosotros tenemos todo lo demás resuelto. Entonces, les voy a pedir que cerremos nuestros ojos, ¿verdad? Y ahí donde están sentaditos, o si se quieren poner de pie, no hay problema. Vamos a hacer una pequeña oración para cerrar. Padre amado, te damos gracias en esta mañana por lo que has revelado, por lo que has mostrado, Señor, a nuestro corazón en esta mañana. Te pedimos, Padre, que tu bendito Espíritu Santo siga actuando y siga moviéndose en nosotros para que nosotros podamos dar un nuevo significado a cada acción, a cada pensamiento, a cada situación en la que tú, Señor, has permitido que estemos. Permítanos encontrar esos nuevos nombres de acuerdo a tu propósito y de acuerdo a tu gloria. Permítenos también, Señor, seguir las direcciones correctas para poder estar en el momento justo, en el momento preciso, en el que tú vas a actuar y en el que tú vas a mover, para que tu gloria, para que tu propósito se haga real y se haga bien. Permítenos ser luz a las personas a través, que tú seas luz a través de nosotros, Señor, y que podamos compartir a los demás esa gracia, ese amor, esa misericordia que tú has tenido para con nosotros. Permítenos mantener nuestra libertad, permítenos mantenernos dándote gloria, honra y seguirte conociendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.